Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy vamos a continuar con un tema que tratamos el día lunes con Miguel Santillán en torno a los problemas que según Miguel Santillán estaba generando el tema de la ley de consulta previa, el efecto que estaba teniendo en las empresas mineras. Esta semana el diario La República publicó un informe muy interesante respecto a las dudas que había sobre la reglamentación, sobre qué zonas del país considerar como que son, o mejor dicho, que existen comunidades indígenas y campesinas, y el problema que eso podría generar en el futuro para la definición de qué operaciones mineras debían o no tener la licencia de la población. Eso lo vamos a tener en el tercer bloque. Vamos a estar con Javier Torres, que es director de SER, es una ONG de servicios educativos rurales, y vamos a estar con Javier La Rosa, que es coordinador del área de pueblos indígenas del Instituto de Defensa Legal, que además está planteando un tema mucho más complicado, que es que esta ley podría ser retroactiva, es decir, que ciertas operaciones mineras ya en operación por mucho tiempo podrían verse sometidas al tema de una consulta previa, tema que es bastante discutible. Pero para comenzar el programa vamos a estar con Héctor Guzmán, intendente adjunto de FPS de la Superintendencia de Banca y Seguros. Héctor, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estamos acá porque han lanzado una herramienta que creo que es de bastante utilidad para el sistema previsional, ¿no? No necesariamente para los afiliados, porque lo que permite es que todas aquellas personas que hayan dejado de aportar a una AFP o todas aquellas familias cuyo aportante haya fallecido, efectivamente, y tengan alguna duda respecto a cuál era el monto que tenían acumulado, etcétera, puedan acceder a este portal y de tal manera y de esta manera informarse de cuál es el monto y cómo pueden proceder para me imagino recibir esta pensión. Cuéntanos un poco, ¿cuándo lo lanzaron? ¿Ha sido hoy día mismo? En realidad estuvimos en una etapa de prueba, ya está lanzado de manera oficial. Ahora vamos a conversar seguro de la forma de poder ingresar. Te cuento un poco cuáles son los antecedentes de esta herramienta, ¿no? Cuando se discutía el tema de la reforma, uno de las necesidades que se identificaron en la reforma era la poca capacidad que tenían las personas para poder conocer si alguno de los miembros de su familia estaba o no afiliado al sistema y en qué situación previsional se encontraba. Entonces lo que pensamos es en generar y desarrollar un reporte previsional. De hecho, la propia ley, ¿no? En el artículo de la 23ª disposición final y transitoria de la ley, ¿no es cierto?, que incorpora la reforma, plantea, ¿no es cierto?, que las personas puedan tener acceso a un mecanismo, que ahora la superintendencia ha decidido desarrollarlo y efectivamente lo ha colocado en la página web, para poder acceder a estas consultas, ¿no? Fue una de las demandas, digamos, que se requerían, digamos, de esta reforma y que la superintendencia ya ha implementado y ha lanzado, digamos, con bastante éxito. Tenemos hasta la fecha 6.460 accesos. ¿Desde que han lanzado la página? Desde que hemos lanzado la página, estamos hablando de menos de un mes, que ha estado en la página solamente a modo de prueba. Y hemos tenido ya 6.000 accesos. Y tenemos ya más de 170 consultas, que ahora lo voy a explicar, que es una consulta que se puede generar a la propia AFP por intermedio de la página web de la superintendencia, ¿no? O sea, directamente hace la consulta acá y es derivada la consulta en automático al administrador. El administrador tiene 3 días para ponerse en contacto con los datos que ha colocado el afiliado o el grupo familiar para ponerse en contacto con esta persona y efectivamente darle la información cuál es la situación previsional en la que se encontraba esa cuenta, sea que la persona no estaba aportando o sea que la persona haya fallecido, ¿no? En el caso, tengo entendido que la mayoría de FPs, aquellos que han dejado de aportar, normalmente siguen informándoles de la situación en la cual se encuentra su fondo. Sí. De repente el tema más crítico es de los familiares cuyos aportantes han fallecido. Efectivamente. ¿Tienen dimensionado más o menos de qué magnitud de personas estamos hablando? Sí, mira, de la cantidad de consultas que han ingresado y de solicitudes para verificar si una persona podría generar o no pensiones de sobrevivencia, en realidad el universo se ha reducido. De estos 174 consultas que te mencionaba, más o menos alrededor de 10 o 15 consultas han estado vinculadas a afiliados que en un punto, digamos, en su régimen de aportaciones en una AFP fallecen, ¿no? El resto son personas que han estado aportando en el sistema, pero dejaron en un momento al revés, a dejar y que no de tienen aportar. Información alguna de su AFP respecto al Y que ya no reciben ninguna información en la administradora, o porque de repente fueron afiliados y no supieron que dentro de la cantidad de documentación que firmaron estaba de repente un contrato de afiliación. Pero esa es una falla de las AFPs, porque ahí lo que estás perdiendo es la oportunidad de tratar de, si yo te informo mensualmente como afiliado y te recuerdo que ese es tu fondo,
como que estás invitándolo a que, oye, retoma y haz tus aportes. Que es una de las grandes ¿no? preocupaciones del sistema, ¿no? Nosotros, si vemos un poco la medición que hacemos siempre a nivel de afiliados, vemos dos grandes niveles de medición. Uno a nivel de total de afiliados del sistema, ¿no? Hoy día hablamos de más o menos 5.300.000 afiliados que ya tiene el sistema. Pero adicionalmente hacemos una medición también a nivel de cotizantes, que son las personas que efectivamente registran aportes en los últimos 6 meses previos a la generación de este reporte. Entonces quiere decir que hay, y de cotizantes estamos hablando del 50%, entonces estamos hablando de un 50%, 2,5 millones de afiliados, que efectivamente no registran ningún aporte en el sistema o que estuvieron en un momento aportando o generaron algún aporte en algún momento. Y que ahora ya no... Y que ahora no lo hacen y que probablemente no información. tengan idea de en qué AFP se quedaron, de cuánto tienen en su fondo y si ese fondo ha generado rentabilidad o no. Vamos a ir a mostrar, por favor, la pantalla de lo que es la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros. Uno entra a www.sbs.gov.p. Hay un punto específico que es portal del usuario. Exactamente. Y, ¿no? y a través del portal del usuario uno llega a esta pantalla. Cuando uno llega, efectivamente, cuando uno llega a la pantalla del portal del usuario, ¿no es cierto? Tiene la posibilidad de encontrar un icono que dice reporte situacional. Reporte situacional. Efectivamente. Ajá. Y uno le da doble clic e ingresa a la pantalla que estamos viendo. Y ahí lo único que tienes que hacer es poner tu DNI. Tienes dos formas de ingresar. Y es consultándolo vía tu DNI o eventualmente tus nombres y apellidos. ¿No? La manera más sencilla en el caso de hacer los fallecidos es el nombre y apellido del fallecido. Del fallecido, efectivamente. La persona que estuvo aportando en el sistema y que está fallecido. Ok, y ahí aparece un código. Si estamos en realidad es un código, ¿no es cierto?, para verificar que efectivamente la persona que está ingresando lo está haciendo desde un punto IP y te lleva a una pantalla, dependiendo de qué. Si cargas el DNI, efectivamente te lleva directamente a la consulta. Esa es la pantalla de respuesta. ¿Si has puesto el DNI o...? Y si has puesto el DNI. ¿Por qué? Porque si has puesto el DNI no existe la posibilidad de que haya duplicidad en nombres y apellidos. Pero si pones nombres y apellidos, cabe la posibilidad de que haya más de una persona con nombre y apellido similar. Si cargas nombres y apellidos, te lleva a una segunda pantalla, en caso exista más de una persona con esos nombres y apellidos. Y tú tienes ahí la posibilidad de cliquear exactamente tu primer nombre y segundo apellido, tu primer apellido y segundo apellido. Y en ese caso terminas en una pantalla similar. En esta pantalla, que básicamente lo que te cuenta es dónde estás afiliado, ¿no es cierto? Dónde estuviste afiliado, desde qué momento estuviste afiliado, cuál es tu fecha de nacimiento, tu código y tu situación, que básicamente es ver si eres afiliado, si eres pensionista, ¿no es cierto? Y si tienes registrado cuándo es tu última fecha de devengue de aporte. Y ese dato es sumamente importante porque si te das cuenta en el dato o en la parte inferior dice muy importante y explica qué significa ser activo y qué significa mantener la condición de activo aportante, que es en realidad, digamos, ¿qué significa? Que básicamente es tener a un afiliado que debe preocuparse no solamente por haber suscrito un contrato de afiliación, sino verificar que si tiene un centro de trabajo y está laborando bajo renta de quinta, si genera una remuneración se le debe estar descontando el 10%, se le debe estar descontando la comisión y la prima, que tiene que verificar que no solamente se lo descuenten en la boleta, sino que adicionalmente tiene que ver su estado de cuenta y verificar que su estado de cuenta, eso que le descontaron, finalmente ingresó al fondo. Pero eso es bien complicado, ¿no? Digo, que un trabajador esté verificando eso mensualmente o cada cierto tiempo. Claro, pero, no es sencillo. Pero esta persona en teoría ha perdido contacto con el sistema, ¿no? No recibe ningún tipo de información y le decimos por qué es importante que se reenganche con el sistema en términos de información. Si alguien ha dejado de aportar, lo que puede mirar acá mensualmente es cuáles son los intereses que se ha generado, por ejemplo, en ese mes. Para ingresar a esa información, uno ingresa a la parte final. La parte final lo que te dice usted decía que el FPS... ¿Quieres tomar contacto con la administradora donde estás para que te dé la información que tú comentas? Quiero saber cuánto está mi fondo, quiero saber cuáles fueron mis últimos aportes, mi último empleador fue una determinada empresa, quiero saber si efectivamente pagó o no. Toda esa información... Este pantallazo te confirma básicamente... que estás en el sistema y qué categoría tienes. Ok, perfecto. Y sobre eso te dice, ¿quieres entrar en información de detalle? ¿Quieres volverte a contactar con tu administradora? Da clic ahí. Y si das un doble clic, te lleva a una pantalla que te permite poder ingresar datos de nombres y apellidos, tu correo, un teléfono, y te automáticamente le envía un correo a la administradora, que ya nosotros previamente hemos coordinado con la administradora, que es el centro de atención de clientes, para que en el plazo de 3 días se contacten con este afiliado
para generar una cita y le den toda la información de tal manera que esta persona se reenganche nuevamente con el sistema, vuelva a tener su estado de cuenta, vuelva a tener su información de carácter previsional y sepa, por lo tanto, lo importante que es comenzar a volver a aportar nuevamente, ¿no? Bien, Héctor, muchas gracias por ese tema. Antes que te vayas, el tema de que es el cambio o la elección que tienen que hacer las personas entre la comisión por salario, que es lo que venía pasando hasta ahora, y la comisión por fondo, digamos. Esta decisión que hay que tomar tiene ese plazo. Procedimiento está ya hoy día también en la página web, ¿no es cierto? Tenemos información en la página web. Hoy día revisamos un poco una información que nos habían alcanzado. De lo que tenemos hasta la fecha, en realidad tenemos más o menos un aproximado de 35.000 personas que han decidido quedarse en el sistema de flujo, no en el sistema mixto que te lleva al cobro sobre el saldo, sobre el fondo. Estamos hablando de más o menos... ¿El flujo te refieres al sistema que te cobran por... El cobro sobre remuneración, sobre el salario, cobro, sobre remuneración. Que es el cobro del sistema actual, ¿no? Y si lo medimos en términos de la cantidad de afiliados, estamos hablando de 0.67% del total de afiliados del sistema. Es un grupo, digamos, de personas ahora, una pregunta. Yo de lo que he consultado a economistas me dicen que nadie sabe exactamente cuál es la respuesta, pero intuyen que lo mejor es quedarse en el sistema de comisión por remuneración. ¿Ustedes han hecho, digamos, una evaluación de decir, mira, si eres una persona de tal edad, te comiendo tal esquema, o sea, como para orientar un poquito más al público, porque el ejercicio numérico en sí mismo es complicado? Nosotros tratamos de identificar estos escenarios, pero efectivamente llegamos a la conclusión que estamos hablando de una decisión cuyas variables, si quieres verlas en términos de edad, perfiles de ingresos, perfiles de rentabilidad en el tiempo, en realidad es aplicable solo caso por caso, o sea, para una persona en particular, y no podría ser aplicable de manera general. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos que en realidad lo importante aquí es tener en claro qué cosa es lo que buscamos como afiliados. Y aquí básicamente la gran pregunta, o digamos el tema se bifurca en dos escenarios, ¿no? Y un escenario es... lo que se nos cuestionaba un poco en términos de reforma es tratar de encontrar un sistema que permita alinear intereses entre lo que una administradora busca y un afiliado busca. Y si los dos buscan de alguna manera generar mayor cantidad de ingresos, los afiliados por el lado de la rentabilidad y las administradoras obviamente por el nivel de ingresos que pueden generar, lo que encontramos es que el sistema de cobro sobre saldo es el que mejor alinea intereses. ¿Sobre saldo es sobre el total de tu fondo? Sobre el fondo, pero sobre el nuevo fondo, porque el fondo antiguo ya no lo toca, ¿no es cierto? Entonces, ese es un sistema de cobro, que es el sistema de cobro que se ha implementado, ¿no es cierto?, como alternativo al sistema de cobro que tenemos actualmente. ¿Cuál es la particularidad? Los nuevos afiliados ingresan a este sistema de cobro. Y este sistema de elección que tú comentas es un sistema de elección que está para quienes hoy día ya estamos aportando una administradora. Y esa es la consulta que está vigente hoy día hasta el 31 de marzo de este año. Si no se decide esa fecha, automáticamente uno se queda en el sistema. El legislador lo que planteó en la ley es que el tránsito debería darse a un sistema de cobro por saldo. Las personas deberían trasladar su sistema de cobro por saldo, y si eventualmente desean mantenerse en el sistema de cobro actual, lo que tienen que hacer es acercarse. El que no decide hasta el 31 de marzo pasa a la comisión por saldo. Pasa a la comisión por saldo, y si no, se quedan declarándolo a una administradora por el sistema de cobro por flujo. Bien, perdón, Héctor. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Que les vaya muy bien. Listo. Vamos a la pausa y volvemos con el segundo bloque para conversar con Guillermo Arbe. Vamos a hablar en general sobre perspectivas de la economía y en particular sobre un tema que ya hemos venido conversando, que es el incremento de las tasas de interés y cómo puede afectar esto de alguna manera a los créditos en general y a los créditos hipotecarios en particular. Volvemos.